Bueno, como les decía entonces, la clase pasada estuvimos viendo algunos dispositivos que permitían jugar con el estado de polarización de una onda electromagnética. Habíamos visto fenómenos que están asociados con absorber de manera discriminada una dirección de perturbación y dejar pasar la otra. Eso estaba relacionado con fenómenos de dicroísmo. Y habíamos visto dos mecanismos que involucraban la interacción de la luz con la materia, digamos, que producían en los haces reflejados y reemitidos, en el caso del fenómeno de reflexión y en el caso del fenómeno de scattering respectivamente, estados de polarización bien determinados a la salida. Cuando yo entro con una onda, por ejemplo, naturalmente polarizada, natural, digamos, o sea, no polarizada. En el caso, si esto lo hago con un ángulo muy particular de incidencia, había una situación donde el campo paralelo al plano de incidencia no era reflejado. Lo mismo con el scattering. Si yo consideraba la perturbación de un campo eléctrico en una dirección dada a los electrones de una molécula, esos electrones los podía pensar que se aceleraban en la dirección dada por el campo eléctrico y por lo tanto emitían con un patrón de emisión en los cuales había como una dirección prohibida. La dirección de movimiento recibía cero energía propagada, o sea, no había onda propagada en esa dirección, y eso hacía que yo, cuando veía la emisión de determinados lados, filtraba algunos estados de polarización y no otros. Eso es lo que vimos un poquito la vez anterior. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que quería contarles tiene que ver con un fenómeno que se llama fenómeno de birrefringencia, y que de vuelta tiene que ver con la anisotropía, ¿no? Porque evidentemente todos aquellos dispositivos que yo voy a usar para alterar el estado de polarización de la luz se tienen que comportar de una manera en una dirección que es diferente a la otra, porque si no rompen esa simetría, no pueden tratar diferencialmente a lo que está oscilando en una dirección o en otra. Entonces, nuevamente, la anisotropía juega un rol clave en este tipo de materiales que son birrefringentes, que tienen que ver con sustancias, cristales o compuestos moleculares, que, como les digo, tienen una dirección privilegiada. Por ejemplo, puede ser un material que a escala molecular sus moléculas están alineadas de tal manera que son, por ejemplo, más largas que anchas, y por lo tanto el movimiento de los electrones acelerado va a ser diferente en la dirección vertical, por ejemplo, que en cualquier dirección perpendicular a este eje, que se conoce, podríamos llamarlo como eje óptico. Entonces, es de esperar que, como el movimiento de los electrones, que son las cargas que se van a acelerar y que van a ayudar y que van a producir el campo que se va a propagar en el material, es diferente si se realiza ese movimiento en el eje óptico perpendicular al eje óptico, bueno, van a estar caracterizados ese material no por un índice de refracción, sino por dos índices de refracción. Uno que dé cuenta de cómo es la propagación de ondas polarizadas paralelas al eje óptico, y el otro, cómo es la propagación de ondas polarizadas en el plano perpendicular a ese eje óptico. Entonces, en este caso, como les decía, las cargas van a responder más fácilmente al forzado, digamos, van a ser forzadas y aceleradas más fácil en la dirección Y que en la dirección X, y por eso es de esperar que aparezca una respuesta diferente en función de la dirección de polarización de la onda incidente. Y por lo tanto vamos a tener un N paralelo, que vamos a llamar paralelo si la dirección es paralela al eje óptico, y un N perpendicular, ¿no? Para aquellas direcciones de polarización que están en el plano que es perpendicular al eje óptico. Ahora, hablar de que yo tengo distintos índices de refracción, de acuerdo a cómo es la dirección de polarización, es lo mismo que decir que la velocidad de propagación de la onda cuyo campo eléctrico oscila en la dirección paralela al eje óptico, va a ser diferente a la velocidad de propagación de la onda que se propaga en la dirección perpendicular al eje óptico, ¿no? Porque ambas se propagan con la misma velocidad dentro del material, o en este caso la velocidad, sí, muy cercana a la velocidad de propagación de la luz en ese material, en realidad,
Y como es la misma, C es la velocidad de la luz en el vacío. Acuérdense, esta era la definición así es como introdujimos índice de refracción. C es la misma constante aquí y aquí, y por lo tanto, como los índices son diferentes, las velocidades van a ser diferentes. ¿Se entiende esto? Sí, una pregunta, ¿a qué te referís con forzado en el primer punto? ¿Viste como cuando vimos scattering, o cuando vimos, a ver, cuando vimos esto que está acá, que hablamos de ángulo de Brewster, lo que físicamente sucede es que la onda incidente excita a las ondas, a los cargas que están acá, porque son cargas en presencia de un campo eléctrico, y si un campo eléctrico que oscila, entonces va a hacer que las cargas oscilen también, se van a acelerar, y esas cargas aceleradas van a en sí misma radiar. Entonces, tanto el campo reflejado como el campo transmitido lo puedo pensar como el campo que resulta del campo incidente más el campo de radiación de las cargas que están siendo aceleradas. ¿Sí? A nivel molecular, eso es lo que sucede. ¿Se entiende? Es una superposición de los campos que radian estas cargas que están siendo aceleradas, la que dan lugar a la onda reflejada y a la onda transmitida. ¿Sí? Eso sucedía acá, y sucedía también cuando vimos el proceso de dispersión, que está acá. Yo tengo una onda una onda lumínica que viene del Sol, es absorbida por una carga de un átomo, un electrón, que es excitado, y en su excitación, es una carga acelerada, emite luz, que es la que yo llamo reflejo, es la que yo llamo la onda escateriada, porque con este scattering elástico de Rayleigh. ¿Está bien? Entonces, en todos estos fenómenos, lo que ocurre a escala molecular es que la luz interactúa con el medio, con el material, y eso es lo que genera, esto es lo que le da las características a la luz que se propaga dentro del medio y que es reflejada por el medio. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estamos hablando, cuando hablamos de luz propagándose en medios, de la consecuencia de la luz, cómo acelera, digamos, la luz incidente a las cargas en el medio que van a conformar los campos que se mueven en el mismo, o en este caso que son escateriados. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. Perfecto. Entonces, en este caso es lo mismo, como la manera de moverse, de acelerarse, es diferente en esta dirección que en direcciones perpendiculares, entonces las ondas que se van a propagar asociadas a esos tiempos van a tener características distintas. Es como si una tuviera un índice y la otra tuviera otro. Bueno, entonces veamos en la práctica qué significa eso. O sea, el nivel de detalle con lo que estamos describiendo eso, obviamente, es ilustrativo. No tenemos elementos como para ir un poco más adelante, pero dado ese nivel de detalle nos va a servir para entender de todas formas cómo funcionan estos cristales birrefringentes. Entonces, imaginemos que viene una onda, y acá estoy dibujando la componente paralela y la perpendicular. ¿Está bien? Son una perpendicular a la otra, pero las estoy dibujando las dos para que se puedan ver bien, porque no me salió dibujarlo en perspectiva. ¿Está bien? Pero esta es la componente paralela y la componente perpendicular de una perturbación, entonces, que tendrá, por ejemplo, una polarización lineal, en este caso. Un máximo coincide con un máximo, un mínimo coincide con el mínimo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esta es la parte paralela y la parte perpendicular de una misma perturbación. Y la dibujo separado porque quiero ver cómo ambas perturbaciones van a haber índices de refracción diferentes y van a tener velocidades diferentes, las necesito iniciar por separado. ¿Sí? Entonces, este es un material birrefringente y voy a asumir que el índice de refracción perpendicular es mayor que el índice de refracción paralelo al eje óptico. Y por lo tanto, la velocidad de propagación de esta onda, de la onda de abajo,
va a ser más chiquita que la velocidad de propagación de la onda de arriba cuando se muevan adentro del material, ¿no? Adentro del material. Entonces, estoy buscando como una partecita de onda, que es esta que está acá, pero la onda, bueno, ahora vamos a ver cómo es la forma correcta de dibujarla a la onda acá adentro. Pero esto es lo que va a ocurrir. Entonces, acá hay algo interesante, porque lo que sabemos es que las velocidades son diferentes, ¿no? Las velocidades son diferentes porque los índices son diferentes y por esta relación que vimos antes. Ahora, la velocidad, ¿se acuerdan? De la onda, estaba ligada con la longitud de onda, que es el largo, la distancia que tengo que recorrer de un máximo para llegar al otro máximo, que no está dibujado, de un máximo para llegar al otro máximo, o de un mínimo para llegar al otro mínimo. Me hablaba, ¿se acuerdan? De la periodicidad espacial, y de la frecuencia, que está relacionado con, bueno, la inversa de la periodicidad temporal. Y la velocidad era el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Eso siempre pasaba en las perturbaciones que estamos analizando. Entonces, si yo digo que las velocidades son diferentes, ¿qué es diferente? O sea, cambió el producto de estas dos cosas, pero cambiaron las dos, cambió una, cambió la otra. ¿Cuál de las dos cosas cambiaron? Bueno, lo que cambia es la longitud de onda. La longitud de onda en el medio de lo que se mueve perpendicular al eje óptico es diferente a la longitud de onda de lo que se mueve en paralelo al eje óptico, en concordancia con el cambio de velocidad, y la frecuencia es la misma de las dos. ¿Cómo puedo saber yo eso? Bueno, fíjense, la perturbación justo sobre la superficie va a involucrar a cuánto vuela el campo, que en este caso medido en este punto que está acá, en este caso está para abajo, pero después va a subir, va a llegar al máximo, va a subir, va a llegar al máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá también, las dos van a ser iguales. Ahora, la frecuencia con la que este puntito rojo va a subir y bajar, o sea, la frecuencia de la señal para esta posición, ¿está bien? Va a ser igual a la de esta, porque acá afuera las dos ondas estaban, tienen la misma velocidad, la misma frecuencia, la misma longitud de onda, y por tanto, justo acá, este punto que tiene que ver con la perturbación en este punto, va a tener la misma frecuencia que tenía acá afuera. ¿Está bien? Entonces, pero además, yo acá adentro ahora voy a completar el dibujo para ver cómo es la perturbación acá adentro, pero lo que seguro va a pasar es que este punto pertenece tanto, justo está en la interfaz, así que pertenece tanto a la onda un poquito para afuera como a la onda un poquito para adentro. Ahora, este punto tiene una única frecuencia. Entonces, si la frecuencia de este punto tiene que ser, que es la frecuencia de toda esta onda para acá, tiene que ser igual a la frecuencia asociada a la onda que viene de este lado para acá, ¿no? Se mueve, y ese movimiento tiene que ser compatible con todo lo que va a venir de este lado y con todo lo que está de este otro lado. Así que la frecuencia de los dos lados, para que macheen, para que enganchen bien, para que sea continua la descripción esta, fijar este punto como punto de macheo entre lo que está afuera y está adentro, hace que la frecuencia de lo que está afuera sea igual a la frecuencia de lo que está adentro. Lo que dice acá es que el punto rojo, que pertenece tanto a la onda de afuera como a la onda de adentro, tiene una frecuencia bien definida, y por lo tanto define la frecuencia de oscilación tanto para adentro como para afuera, y toma el mismo valor, ¿ven? Porque tiene un único valor de frecuencia ese punto. Por lo tanto, cuando yo escribo que la velocidad paralela es diferente a la velocidad perpendicular, lo que va a ser diferente es la longitud de onda, ¿ven? Adentro y afuera del material. La frecuencia va a ser la misma tanto para la paralela como para la perpendicular, y va a ser igual a la que tenía acá afuera. Entonces, si yo ¿me escucho muy mal? Acabo de ver el chat. Se escucha bien, pero medio robótico en realidad. O sea, Bueno, debe ser por el micrófono. O sea, igual se entiende. sí, a ver, un segundito. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, hay mucho mejor. Perfecto. Bueno, perdón.
Bueno, eh, vamos, ahora vamos a ver más ejemplos. O sea, si no lo terminaron de agarrar ahora, vayan como madurando la idea de lo que les acabo de decir, pero si quieren, tienen ganas de hacer una pregunta sobre este punto, lo pueden hacer ahora. Disculpa, yo no Dale. entendí bien, o sea, el hecho de que tiene que ser continua, tipo la función o la raya, hace que la frecuencia sea igual adentro que afuera. Claro, mira esto. O sea, acá estoy mostrándote una parte de acá afuera y una parte de adentro. Ahora, la perturbación tiene que ser continua. Y como esta parte tiene que pegarse con esta parte que está acá, y este punto oscila a una frecuencia bien determinada, eso fija la frecuencia de todos estos puntos de manera unívoca. Tienen que todos a la misma frecuencia. Entonces, eso te demuestra que estos puntos van a oscilar arriba y abajo con la misma frecuencia que pero estos también. Porque si no, se desacoplarían estas dos cosas. ¿Me entendés? Entonces, que existe este punto que es común justo a una y otra, y la función tiene que ser continua, y, continua y diferencial, o sea, tiene que ser suave ahí, hace que me dé cuenta que lo que está acá adentro sí o sí tiene que tener la misma frecuencia que lo que está acá afuera. ¿No? Esta frecuencia, acuérdense, es la frecuencia con la que suben en un punto fijo, sube y baja la señal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. La frecuencia con la que eso ocurre acá es la misma con la que ocurre acá. Para todos los puntos adentro y afuera del material, todos los puntos usan la misma frecuencia para apartarse del equilibrio, pasar por el cero y irse al otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces fíjense lo que pasa. Cuando la luz, o sea, imagínense esto, esta perturbación está acá y llegó hasta acá y esta también. Pero estoy en una situación donde la velocidad de propagación de la perturbación de esta que está acá abajo es más chica que esta que está acá arriba. Entonces, si yo dejo pasar cierto tiempo, la perturbación de arriba va a haber llegado hasta acá y la perturbación de abajo va a haber llegado hasta acá. ¿Está bien? Porque las velocidades son diferentes, eso es lo que estoy diciendo, es consecuencia de que los índices son diferentes. Entonces, es como que la de arriba se estiró un poquito más que la de abajo. ¿Está bien? Desde acá llegó hasta este punto rojo, llegó hasta acá, y este punto rojo, perdón, este punto rojo llegó hasta acá. Entonces se estiró un poquito más. ¿Cuánto más esta diferencia? Porque las velocidades de propagación son distintas. Y si dejo pasar más tiempo, este punto, bueno, habrá llegado hasta acá, y el de abajo, que empezó acá, en el tiempo que este llegó hasta acá, bueno, habrá llegado más abajo, acá lo dibujé hasta acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el hecho que haya recorrido esa distancia a una mayor velocidad que la otra componente, que es la componente perpendicular, hace que cuando yo calculo la distancia entre picos adentro del material, voy a tener una longitud de onda que va a ser más grande que la distancia entre picos de la perturbación perpendicular, lo que estuvo perpendicular al eje óptico. Discúlpame, Sí, perdón. perdón, yo estoy un poco confundida, porque para mí la longitud de onda y la frecuencia como que están relacionadas. Están muy Como que relacionadas. pero digo, no entiendo cómo una puede cambiar y la otra no. A ver, la velocidad tiene que cambiar. La velocidad tiene que cambiar, porque vamos acá arriba, esta parte de acá. Si vos me crees que el índice de refracción de la perpendicular es distinto a la paralela, entonces eso implica automáticamente que las velocidades son diferentes, ¿no? Por esto que está acá. Si n paralelo es distinto a n perpendicular, las velocidades son diferentes. Entonces vos ya sabés que la luz se va a propagar adentro del material, se va a propagar a una velocidad diferente si está polarizada paralela al eje óptico o perpendicular al eje óptico. Eso ya lo sabes, es esto que está acá. Ahora, lo que yo dije es, bueno, eso ya lo sabemos. Ahora, la velocidad es el producto de las dos cosas, de longitud de onda y de frecuencia. La velocidad paralela es diferente a esta, pero las longitudes
eso significa que las longitudes son diferentes, que las frecuencias son diferentes o que las dos son diferentes, determina que el producto es diferente. El producto yo ya sé que es diferente. Bueno, lo que yo te digo es que por este argumento físico de que la descripción de la perturbación tiene que ser continua y suave en todo punto del espacio, no puede haber discontinuidades acá, eso hace que me asegura que la frecuencia de oscilación de los puntos de este lado tiene que ser igual a este que está acá. Si no, esta parte se despegaría de esta que está acá. ¿Ves? Se quebraría. Entonces, asumiendo que la perturbación tiene que ser continua y bien comportada, eso me asegura que las frecuencias son iguales. ¿Eso es un problema para lo que yo dije acá arriba? No, no es un problema, porque lo que yo estoy diciendo es que el producto tiene que ser diferente, para que den velocidades diferentes. Entonces, lo que es en realidad diferente es la longitud de onda. Las longitudes de onda adentro del material se acomodan para que la frecuencia sea, para que siendo la frecuencia la misma, las velocidades son diferentes. Otra manera de ver eso es lo que yo te digo, pensá que la velocidad, ahora nos quedamos con la idea de la velocidad. La velocidad paralela es mayor que la velocidad perpendicular. Entonces, acá los dos vienen con la misma velocidad afuera, ¿no? Los dos vienen con la misma velocidad. Ahora, adentro, se va a adelantar con respecto a este otro que está acá, porque se va a propagar más rápido si oscila paralelo que si oscila perpendicular. Y entonces vas a tener una situación como esta. Cuando este punto ya salió, el correspondiente a este, cuando deje pasar este tiempo, va a estar, todavía no va a haber salido. Entonces fíjate que todo cierra, ¿no? Acá ya tenés la manera como se explica eso que vos no entendés. Que sea esta situación mantiene las frecuencias iguales adentro y afuera, y acomoda las diferencias en velocidades a partir de que las longitudes de onda son diferentes. Quedan diferentes ahí adentro. Perdón. ¿La frecuencia sería como cuántos picos tenés en un determinado tiempo? No, no. La frecuencia tiene que ver con la periodicidad temporal. Quiere decir que me paro en un X, en un Z, lo que fuera, por ejemplo acá, que ya lo tengo marcado, y ahora dejo pasar el tiempo, esto es una foto, pero dejo pasar el tiempo y los picos se van a mover a derecha, ¿no? Entonces esto va a subir o a bajar, va a subir o a bajar, va a subir o a bajar. Bueno, ¿con qué frecuencia hace ese movimiento? Esa es la frecuencia de la onda. Esa es la frecuencia. Es la periodicidad que yo mido de la señal cuando me paro en un punto, en un X fijo. ¿Está? Así como la longitud de onda era la periodicidad espacial a un tiempo fijo, o sea, saco la foto y me fijo cuánto X tengo que dejar pasar para, si estoy en un pico, llegar a otro pico, en el dominio temporal, la pregunta es, me paro en un X dado, dejo pasar el tiempo, y me pregunto, ¿cuánto tiempo tengo que dejar pasar para si estoy en un extremo, volver a ese extremo? Entonces son conceptos similares, uno en el dominio espacial y otro en el dominio temporal. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, entonces, esta es la idea de lo que pasa dentro de un material. Como la onda paralela se propaga más rápido, el resultado es que va a llegar más rápido a la salida, y es como que se va a estirar entonces. Y eso da una longitud de onda más grande. Pero eso, si yo creo esto que está acá, fíjate que si yo despejo lambda, y despejo la velocidad, me queda que los lambda van a ser diferentes, porque los índices de refracción son diferentes. ¿Sí? Los nu son iguales por esta condición de continuidad que le voy a pedir a la solución. De continuidad y suavidad. Entonces, como resultado, en definitiva, ¿qué es lo que tengo? Tengo una perturbación que tiene la misma longitud de onda y frecuencia, o sea, la misma velocidad, afuera del material. En este caso, ambas componentes perpendicular y paralela están en fase, entran juntas acá, pero adentro, la cometa paralela se adelanta porque va más rápido que la cometa perpendicular. Entonces, recorre todo este tramo a una velocidad más grande que esto que está acá. Entonces fíjense que a la salida, cuando esta sale en esta situación, ya no está más en fase como estaban a la entrada. Cuando sale con esta situación, esta sale en esta otra situación, con esta otra fase en este punto. Ya hay un desfasaje entre las dos que al principio no existía.
Ese desfasaje se produjo porque la componente paralela se movió más rápido dentro del material que la componente perpendicular. Entonces, esta es la idea, en definitiva, de estas láminas birrefringentes, que se llaman láminas retardadoras, porque meten un desfasaje, un retardo, entre las componentes paralela y perpendicular al eje óptico. Entonces, dentro del material, las perturbaciones van a tener longitudes de ondas diferentes, relacionado con el hecho de este que está acá, que tienen índices de refracción diferentes. Y además, fíjense lo siguiente, desde el punto de vista matemático, acuérdense, ¿se acuerdan que la parte armónica, digamos, de la descripción matemática involucraba coseno de kz menos omega t más epsilon? Supongamos que esta dirección es z. Entonces lo que yo estoy diciendo es que el k de esta parte de arriba es diferente del k de la de abajo, ¿no? Porque los lambda, tengo un lambda arriba y un lambda abajo. Ahora, tener un k diferente, ¿se acuerdan que vimos que el efecto que tenía esta constante era alargar o achicar la escala? Hacer una expansión o una compresión, que es justamente lo que está pasando acá. ¿No? Que es justamente lo que está pasando acá. Como tengo una longitud de onda diferente en la parte paralela que en la parte perpendicular, la escala esta es diferente a la escala esta que está acá. Estoy diciendo más o menos lo mismo. Y lo realmente importante es que a la salida del cristal aparece un desfasaje entre las componentes. Bueno, entonces calculemos ese desfasaje en función de los índices de refracción. ¿Está bien? Entonces, yo tengo esta situación, ¿no? Entran en fase, y acá como se mueven a distintas velocidades, tienen distintas longitudes de onda, salen desfasadas. Acá se ve que salen desfasadas. Entran en fase y salen desfasadas. Entonces, si este punto es 0 y este punto es D, entonces el campo paralelo en z igual a 0, el z que está acá, va a ser, bueno, la amplitud de 0 paralelo por esta expresión que está acá. 2pi sobre lambda paralelo por 0, porque estoy en z igual a 0, menos omega t más epsilon paralelo. Y el campo asociado a la perturbación perpendicular va a ser una amplitud por coseno de, este sería el k perpendicular por 0, porque estoy hablando en 0, z igual a 0, menos omega t más epsilon perpendicular, ¿no? En este caso en particular, estos dos son iguales. Estos dos son iguales porque acá vemos que están entrando en fase. ¿Tá? No hay desfasaje entre esta y esta que está acá. Ahora, ¿cuál es la situación acá, a la salida? En z igual a d, esta expresión va a ser 2pi sobre lambda paralelo por d, bueno, menos omega t más la fase que tenía, la fase inicial, ¿está bien? La situación acá abajo, o sea, en la parte perpendicular va a ser E0 perpendicular por 2pi sobre lambda perpendicular por d, menos omega t más la fase. ¿Está bien? Entonces, esta es la situación al final. Entonces, la fase al final, acuérdense que cuando yo hablo de fase, estoy hablando del argumento del coseno. La fase es esta que está acá. A todo esto lo voy a llamar fase paralela, y a todo esto lo voy a llamar fase perpendicular. Entonces, fíjense que acá también tengo una fase paralela y fase perpendicular, pero que son iguales estas dos, ¿no? Porque esto es 0, bueno, y esto es igual a esto, en este caso, el del dibujo. Entonces, la diferencia de fase, estas, en D, acá, a la salida del cristal, es restar esta menos esta. Así que es 2pi sobre lambda paralelo por D, menos 2pi sobre lambda perpendicular por D. Eso es esta parte que está acá. Y después, epsilon paralelo menos epsilon perpendicular. Que lo pongo explícitamente para un caso más general que este que está acá. ¿Está bien? Que esto tiene que ver con la diferencia de fases que ya traían las ondas inicialmente. Entonces, esta es la expresión para cómo van a salir
desfasadas las ondas a la salida de la lámina retardadora si yo conozco cuáles son las longitudes de onda paralela y perpendicular, o sea, o lo que es lo mismo, los n's. O sea, despejando esto en función de n, o sea, usando esta ecuación, me queda que la diferencia de fase tiene que ver con la diferencia de índice de refracción y el camino recorrido, o sea, cuánto es el ancho, cuánto recorrieron por acá adentro, ¿no? La distancia d. Así que esta es la expresión del desfasaje de una lámina retardadora que tiene un índice de refracción paralelo dado y un índice de refracción perpendicular dado. ¿Está bien? Depende de la diferencia de índices, depende de el espesor que recorrió la luz ahí adentro, y obviamente depende, bueno, de la diferencia de fase que ya traían las ondas a la entrada, de estas cosas que están acá. Entonces, en particular, este primer término es lo que agrega la lámina. Es la diferencia de fase que agrega la lámina a la diferencia de fase que ya traían las dos componentes. Entonces, la diferencia de fase que agrega la lámina es esta parte que está acá. ¿Alguna pregunta? Bueno. Nu sobre C son dos constantes. Nu sobre C son dos constantes. Y nu sobre C justamente es 1 sobre lambda, que sería la longitud de onda que tendría la propagación en el vacío. Lambda, el lambda 0 sería el nu sobre C. ¿Está bien? Sí, me olvidé de poner la cuentita. Pero da cuenta de este nu sobre C. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué cosas podemos hacer con las láminas? Bueno, nosotros sabíamos que un estado general de polarización estaba descrito por la superposición de dos cosas, una que oscilaba en X y una que oscilaba en Y, y las cosas importantes tenían que ver con, bueno, las amplitudes, pero sobre todo con el desfasaje de lo que oscila en Y con respecto a lo que oscila en X, ¿no? Este es un numerito muy importante para determinar cuál es el estado de polarización. Lo que hace la lámina es poder agregar un desfasaje adicional que tiene esta pinta. Así que a la salida lo que voy a tener es lo que ya traía el estado de polarización inicial más lo que agrega la lámina. Entonces, si al estado, supóngase, si a la entrada estaba linealmente polarizada, o sea, esto era cero, ¿está bien? Y uso una lámina que le agrega pi, un desfasaje de pi, o sea, cuando hago esta cuenta me queda pi, ¿está bien? Hago esta cuenta, me queda pi. Entonces, a la salida, al principio estaba con desfasaje 0, pero a la salida de la lámina va a tener un desfasaje pi. Así que voy a pasar de un estado de polarización lineal entre el segundo y tercer cuadrante, entre el segundo y cuarto cuadrante, entre el primer y tercer cuadrante, a un estado de polarización que oscila entre el segundo y cuarto cuadrante. ¿Está bien? ¿Se entiende? El efecto de meter la lámina es introducir este desfasaje que, si yo digo que es pi, lo que hace es pasarme un estado linealmente polarizado de este tipo a uno de este tipo. Y si, por ejemplo, incido con un estado linealmente polarizado y uso una lámina que por cómo son estos valores, ¿no? Las láminas están diseñadas por una dada longitud de onda. Entonces, por cómo son estos valores, esta cuenta me da que esto es pi sobre 2, entonces lo que va a hacer la lámina es convertirme un estado incidente linealmente polarizado en un estado, en este caso, elíptico, porque en general esta amplitud no tiene por qué ser igual a esta, pero que tiene o sea, una elipse centrada, en este caso, en el eje vertical, con un sentido de circulación antihorario, como el que estamos viendo acá en la figura. ¿Por qué? Porque a la salida, la diferencia de fase entre Y y X no va a ser más 0, sino que va a ser pi sobre 2. Perdona. Así con todos. Así puedo
agregándole diferencia de fase, puedo transformar un estado de polarización a otro. Y eso lo puedo hacer con las láminas que les estoy contando. ¿Está bien? Las más conocidas son las láminas que agregan pi y agregan pi sobre 2. Están especialmente diseñadas para introducir esos desfasajes. O sea, estos numeritos dan este tipo de comportamientos. ¿Vamos bien? Bueno, es polarización circular, Carolina, es polarización circular si las amplitudes son iguales. Pero si no, acuérdate, si no es elíptica centrada en los ejes. En el eje vertical, si la polarización vertical es más grande, si la amplitud vertical es más grande que la horizontal, y si fuera que la amplitud horizontal más grande que la vertical, me daría una elipse acostada. Perfecto. Bueno, y entonces acá tenemos un caso, por ejemplo, donde tenemos una lámina diseñada para introducir una diferencia de fase de pi radianes. A las láminas que están diseñadas para que esta cosa sea pi, se las conoce como lámina de media onda. Ya lo vimos esto, lo vamos a ver por qué. Porque a un desfasaje de pi se lo asocia con media onda. Quizás alguien se acuerda, me lo puede decir, me pondría muy contento, si no lo vemos un ratito. Entonces, la situación sería como la que ilustra esta figurita, incido con una polarización lineal en este caso, o sea el desfasaje es 0, y a la salida, fíjense que están en fase acá, y acá se van desfasando, fíjense que los puntos acá se van separando, de tal manera que a la salida están sintonizados con desfasaje de pi. Y lo que oscilaba así, termina oscilando así, a la salida. ¿No? Por la cuenta que yo les digo. La diferencia de fase después de la lámina es la que venía antes, que es 0, más la que introduce la lámina, que es pi. Así que termino con una onda linealmente polarizada de esta manera. Y este es un caso de lámina, una lámina que añade una diferencia de fase de pi sobre 2, una diferencia de fase de pi sobre 2, que se llama lámina de cuarto de onda. Y lo que hace esto es que, por ejemplo, una onda linealmente polarizada incide por una lámina retardadora de cuarto de onda y sale circularmente polarizada. ¿Está bien? Porque ahora el desfasaje a la salida es pi sobre 2. Buenísimo. ¿Y por qué una lámina que introduce pi sobre 2 se llama cuarto de onda y una lámina que introduce pi se llama lámina de media onda? Eso sale de la equivalencia que ya vimos entre desfasaje y desplazamiento. ¿Se acuerdan? Si yo tengo un desfasaje de pi sobre 2, esto lo puedo transformar en una descripción que involucra un desplazamiento. Si acá tengo multiplicando la parte de epsilon por 2pi sobre lambda y dividiendo por 2pi sobre lambda, ¿está bien? Saco factor 2pi sobre lambda, ¿se acuerdan? Y quedaba entonces esta cantidad que actúa como desfasaje. Me corría x en esta cantidad. Entonces, fíjense que si epsilon es pi sobre 2, si esto fuese pi sobre 2, me queda lambda sobre 4. El desfasaje es lambda sobre 4. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el desfasaje es pi sobre 2, como en este caso, lo puedo pensar como que es la segunda onda, la que está desfasada, está corrida en un cuarto de onda hacia la izquierda. ¿Está bien? Es en un cuarto de onda hacia la izquierda. Las dos maneras de pensarlo son equivalentes, que hay un desfasaje de pi sobre 2 o que tengo un desplazamiento, si quieren, de cuarto de onda. Por eso las láminas que introducen desfasaje de pi sobre 2 se las conoce como lámina cuarto de onda, y las que introducen un desfasaje de pi se las conoce como láminas de media onda. Bueno, entonces permítame en los últimos minutos hablarle un poquito de actividad óptica antes de hacer un intervalo. Este es el último de los fenómenos de polarización que les quería comentar, y tiene que ver con lo siguiente. La actividad óptica tiene que ver con un fenómeno que lo que produce es rotar, por ejemplo, si yo incido con un estado de polarización lineal, rotar el estado, no cambiarlo a otro estado de polarización, sino que rotarlo. Al principio estaba vertical y salgo
también con un estado de polarización lineal, pero rotado en cierto ángulo, ¿no? Entonces esto ya lo observó por primera vez Arago, un investigador francés, que se dio cuenta que la dirección de vibración de una onda que estaba linealmente polarizada experimentaba un proceso de rotación continuo cuando se propagaba paralelo al eje óptico de un cristal de cuarzo. O sea, este es un cristal de cuarzo, hay un eje óptico, y al propagarse paralelo a ese eje óptico, en este caso sería vertical, lo que producía era que se rotaba el ángulo de polarización lineal. Lo vieron, bueno, más adelante se dieron cuenta que en realidad había dos tipos de cristales de cuarzo, uno que rotaba hacia la derecha y otro que rotaba hacia la izquierda del estado de polarización lineal. ¿Está bien? Uno se llamaba, tenía poder dextrógiro, el que rotaba a la derecha, como este que está acá, y el otro tipo de cristal, que también era de cuarzo, pero un cuarzo diferente, ahora vamos a ver en qué, lo rotaba hacia la izquierda, poder levógiro. Y la diferencia de los cristales estos era que a nivel molecular, uno era la imagen especular de la otra. Entonces, eso era importante. Eso es súper importante. Lo que sucede con el cuarzo es que ante una reflexión especular no es simétrico, o sea, no se obtiene el mismo cristal, ¿está bien? Sino que se obtiene otro, el reflejado, que uno puede distinguir que uno es uno, otro es otro. Es como la mano. La mano, ante una reflexión, la mano derecha se convierte en la mano izquierda, no queda mano derecha. ¿Está bien? Por eso tengo una mano izquierda y una mano derecha. Ante una reflexión, una se convierte en otra, no veo una mano derecha del otro lado. Bueno, entonces, lo mismo pasa con la estructura molecular, por ejemplo, del cuarzo. Y los dos tipos de cuarzo, uno era la imagen especular del otro, uno rotaba la luz hacia un lado y el otro rotaba la luz hacia otro. Y típicamente tenían una estructura de hélice. Una hélice también es el mismo problema que con la mano. Una hélice, la imagen reflejada de una hélice les da una hélice que no es equivalente, que si una se enroscaría, la otra se desenroscaría, por ejemplo. Y eso también sucedía con sustancias químicas. Digamos, en Pasteur, por ejemplo, también lo observó en ácidos racémico, que en general si uno sintetizaba este ácido y lo diluía en agua, bueno, eso no tenía poder rotatorio, pero en realidad uno podía separar cristales de un tipo y cristales de otro, y cuando uno disolvía esos cristales solo purificados, digamos, de un tipo y no de otro, veía que unos hacían rotar la luz en un lado y el otro hacia el otro. Entonces la razón por la cual yo no veía actividad era que si yo no hacía esa separación, tenía tanto un efecto como el otro y no veía nada. Se compensaban los dos. Pero en realidad había dos tipos de cristales de ácido racémico. Uno eran isómeros, uno era la parte zurda que giraba a izquierda, eran los diestros que giraban a derecha. ¿Está bien? Bueno, y eso es lo que se observaba. Entonces, lo que sucede entonces es que si yo tengo una luz cualquiera, bueno, la polarizo para definir un estado de polarización lineal, y acá adentro tengo diluido el material que a mí me interesa caracterizar, ¿está bien? Con una dada concentración. Entonces, el ángulo alfa que va a girar el estado de polarización incidente va a depender de el largo y también de la concentración del material que yo tengo diluido por una constante. Y esta constante caracteriza al poder rotatorio del material. Entonces, esta constante que caracteriza el poder rotatorio del material se obtiene viendo el ángulo de rotación, dividiéndole por L y por la concentración. Entonces, distintas compuestos tienen distinto ángulo característico, depende de la temperatura también. Y acá vemos que hay sustancias que son dextrógiras y sustancias que son levógiras. Y este tipo de dispositivos se usa, bueno, ustedes sabrán, pero se usa básicamente
un montón para medir, por ejemplo, concentraciones. Concentraciones de cierta sustancia, que yo ya tengo determinado cuánto vale el poder rotatorio de esa sustancia, y entonces viendo cuánto gira un tubito de una longitud dada, yo puedo saber cuánta concentración, en qué concentración está diluido la sustancia que a mí me interesa caracterizar. Entonces, bueno, vamos a cortar acá, vamos a hacer un intervalo, ¿está bien? Y nos vemos y cuarto, si tienen alguna pregunta, la podemos ver ahora. Sí, yo te iba a preguntar algo. Me perdí un poco la relación con lo anterior. O sea, ¿esto sigue siendo un fenómeno de birrefringencia? No, perdón. No. Ok, o sea, no Cuando sabemos todavía por qué es que se rota. sí se O sabe. es lo mismo de que hay una diferencia de fase entre No, los... no es lo mismo. Ok. No lo Está bien, me pensaba había decir. confundido eso. O sea, cuando empecé la clase, lo que dijimos es que acá, que la clase anterior habíamos visto esto, ahora vamos a ver un poco de birrefringencia, y el otro tema también el de actividad óptica. Entonces, Claro, ok, esto ok. es actividad óptica. Hay una explicación que es bastante simplificada de lo que podría estar ocurriendo, que si quieres se las cuento. En qué compromiso los he puesto, pero si tienen ganas se las cuento, y si no, no pasa nada. Votemos. Igual me aparecen los nombres de cada uno, así que está todo bien. Bueno. Bueno, listo. Me tomo 5 minutos y les cuento esto, que es simplemente lo siguiente. Entonces, la clave para entender lo que está pasando tiene que ver con el hecho de que las sustancias que presentan este tipo de fenomenología son sustancias que no son simétricas frente a reflexiones especulares. O sea que su reflexión especular no coincide con el objeto, digamos. O sea, de una mano derecha no me refleja una mano derecha, sino una mano izquierda. Y una hélice es el elemento es un elemento muy simple que cumple con esta propiedad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una hélice, que acá pasa por adelante, pasa por atrás, pasa por adelante, pasa por atrás, está enroscada de esta manera. Entonces, supongamos que incide una onda linealmente polarizada sobre esta molécula. O sea, sobre esta molécula va a haber una carga, es una nube electrónica, que va a verse excitada por esta perturbación. Entonces, los electrones no pueden salir de la molécula. Entonces, cuando aparece un campo eléctrico, por ejemplo, vertical, los electrones que están acá abajo van a empezar a subir por acá. ¿Sí? No pueden subir simplemente verticalmente porque están confinados por la geometría de la molécula. Entonces van a empezar a rodar por la hélice de esta manera. Entonces van a tener un movimiento vertical neto, o sea, se van a mover para arriba y para abajo, pero también van a tener un movimiento en el plano perpendicular. ¿No? Porque para subir es como una escalera caracol. Para subir yo tengo que ir para adelante, para atrás, para el costado, para adelante, para atrás, para el costado. Voy subiendo, pero me muevo un poquito en el plano perpendicular al vertical. Entonces, cuando los electrones son forzados por esta perturbación, son forzados a subir y bajar por la hélice, y entonces, al hacerlo, se van a desplazar en Y, pero también, por ejemplo, se van a desplazar en el plano XZ. Se van a desplazar en el plano XZ. Entonces, por ejemplo, justo en esta parte que está acá, el electrón que viene desde atrás y va a empezar, pega la vuelta y va a empezar a subir acá, justo acá tiene un desplazamiento que es en el eje X, y el que está subiendo acá de esta manera, justo este también, ¿no? Entonces, suben en vertical, pero justo estos se están moviendo, los que marqué, tienen un movimiento instantáneo en esta parte que está acá, en el horizontal, si quieren, en la dirección menos X y en la dirección X. ¿Tá? En Z1 tiene componente menos X, y en Z1 más A tiene componente más X. Entonces, además, como son cargas y se está moviendo una en X y una menos X, esas cargas van a emitir, van a oscilar. Pero como una está moviéndose para acá y otra para allá, van a estar desfasadas en pi. Hay un cambio de signo, una para acá y otra para allá. Hay un desfasaje en pi. ¿Está bien? Entonces, ambos campos, o sea, los campos asociados al movimiento en X, van a estar desfasados en pi.
porque este se mueve para acá y este se mueve para acá. ¿Está? El campo asociado con el movimiento radial, ese me lo saco encima, esa es la propagación común. ¿Está bien? Entonces, la radiación producida por estas corrientes, porque en definitiva son cargas que se desplazan, en este caso en X, en general se van a compensar, pero no exactamente. Y de hecho, lejos, en el punto Z2, por ejemplo, la perturbación que está generada por este movimiento va a tener que recorrer una distancia L, y la que está generada un poquito más atrás, una distancia L más A. ¿Está bien? Entonces, son distancias diferentes que tienen que recorrer. ¿Y eso qué significa? Que las fases con las que van a llegar a Φ2 van a ser un poquito diferentes. La fase con la que van a llegar a Φ2 va a ser la fase que tenía, por ejemplo, esta que está acá, más K por la posición, por toda esta distancia, L más A, bueno, menos omega t, y esta otra que está acá abajo, que ya llamé Φ2', va a ser la fase que tenía acá, que era esta, pero con un cambio en pi, porque en vez de mirar para acá, está mirando para allá. Y además recorre una distancia diferente, L en lugar de L más A. Entonces las fases van a ser diferentes. Entonces, a este punto, ambos campos van a llegar con una diferencia de fase que es esta que está acá. Y entonces, va a ser pi. Si fuese pi solo no pasa nada, porque eso significa que uno se anula con el otro, y está bien eso. Pero además de pi, tiene una fase que es K por A, que va a ser distinta de cero en general, y que va a sumarle un porotito al desfasaje que hay entre una perturbación y otra. Por lo tanto, esas perturbaciones que están oscilando en X no se van a anular completamente, y van a dar una componente en la dirección X que antes no existía. Entonces, la reemisión de las ondas de los electrones que se aceleran, ahora va a tener una componente en X que antes no había. Y entonces, a la componente en Y, que está asociada con el movimiento vertical, ahora va a haber una componente en X asociada al movimiento horizontal. Eso es lo que introduce un desfasaje que crea una componente en X que antes no estaba. Y que va a dar lugar al giro de esta parte lineal. ¿Está bien? Entonces, eso es básicamente el cuentito de por dónde podría venir la mano. Ahora sí, hagamos un intervalo. ¿Está bien? Dale, sí. Y Gracias. nos vemos en 15 minutos, a las 25.